Saludos a todos y sean bienvenidos a este primer curso virtual de anestesiología dentro del marco del Congreso Peruano de Anestesiología. Mi nombre es Rafael Herrera, yo soy anestesiólogo cardiovascular pediátrico, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México. Mi tarea del día de hoy es compartirles un tema muy interesante para todas las áreas críticas, que es la introducción y la aplicación de la ecografía, no solo la ecocardiografía, sino la ecografía de manera global, en la atención del paciente crítico que se encuentra en estado de choque. El particular interés o enfoque que le voy a dar es durante el perioperatorio y cómo es que esta herramienta adicional de monitoreo, que tiene la gran ventaja de ser mínimamente invasiva, nos va a permitir tomar no solo mejores decisiones desde el diagnóstico del estado de choque, sino también de tratamiento y de evaluar si nuestras decisiones en verdad están mejorando el estado del paciente o le estamos agregando morbimortalidad. Inicio la charla comentándoles que no tengo un conflicto de interés para realizar esta charla. Si ven alguna marca o algún branding, no hay ningún conflicto de interés, es meramente académico. Los objetivos de la charla los dividí en dos. Si bien es cierto que esta charla como tal, al presentarla dentro de un módulo de ecografía, no tiene los objetivos de hablar del estado de choque y de una manera muy profunda sobre cómo se clasifica o cómo se genera, sí haré una versión muy breve sobre definiciones y cómo son los perfiles hemodinámicos de cada estado de choque. Al entender cómo se comporta cada estado de choque desde el punto de vista hemodinámico, yo puedo traslapar esos conceptos hacia la ecografía y entonces irlos agrupando de acuerdo a lo que puedo medir y también limitarla a lo que no se puede medir por ecografía y establecer mejores diagnósticos del tipo de choque, poder delimitar si es solo un tipo de choque o es una entidad mixta y qué decisiones terapéuticas voy a tomar midiendo la consecuencia de esas decisiones terapéuticas y no solo quedarnos con el mejoró la presión, mejoró la uresis, sino ver ahora sí con mediciones muy concretas si las decisiones fueron las adecuadas o las correctas. Entonces, primero que nada vamos a establecer una definición. Si bien es cierto que esta definición es larga, donde describo que el estado de choque es una entidad de falla circulatoria en distintas etiologías, o sea, puede ser por volumen, puede ser por función cardiovascular o por tono vascular, se caracteriza porque el aporte de oxígeno a los tejidos es inadecuado. Como consecuencia existe hipoxia tisular con la producción de metabolitos propios de esta hipoxia y la disfunción orgánica de uno o múltiples órganos, dependerá de la severidad y del tiempo que ha pasado desde que inició el cuadro. Básicamente y a manera de resumen podemos establecer que el estado de choque es una incapacidad de brindar un suficiente aporte. Esto puede ser o porque el consumo incrementó más allá del aporte que podemos dar o porque el aporte en verdad bajó mucho como consecuencia de alguna de las causas de estado de choque. Siempre ese equilibrio entre si incrementó el consumo o disminuyó mucho el aporte definen el estado de choque. Existen muchos tipos de choque. En general estamos acostumbrados a clasificarlos en 4 grupos: el distributivo, el cardiogénico, el obstructivo y el hipovolémico. Sin embargo, yo agregué aquí un quinto grupo, que es el estado de choque mixto, porque habitualmente encontramos estados de choque que empiezan en un estado y avanzan hacia otro y se suman. Por ejemplo, el séptico con el paso del tiempo termina siendo algo de cardiogénico y así sucesivamente. El distributivo también hace algo de hipovolémico con el paso del tiempo. Entonces, el saber distinguir aquellos estados de choque puros y aquellos mixtos nos va a permitir dar mejores tratamientos. En general, el estado distributivo es aquella situación en la cual se pierde el tono simpático, el tono vascular. Pues más frecuentemente estamos acostumbrados a ver cuando hablamos de sepsis, como la entidad nosológica más asociada al choque distributivo. Sin embargo, el neurogénico es otro muy frecuente, como consecuencia de una respuesta inflamatoria muy intensa, toxinas, incluso disfunción tiroidea pueden desencadenar esta patología en donde el tono vascular se ve comprometido. Esto modifica la localización del volumen y por eso es que les describía que a veces los choques distributivos también tienen algo de componente hipovolémico. El cardiogénico, pues como consecuencia de una disfunción ya sea izquierda-derecha, sistólica o diastólica. Ahí no hay más que establecer más que es la falla en la función de la bomba.
El hipovolémico, pues como consecuencia de la pérdida de volumen intravascular, ya sea que éste ha salido del cuerpo, como cuando hay sangrado, o que se ha redistribuido a algún tercer espacio o se ha perdido a través del tubo digestivo. Finalmente, un estado de choque en donde existe una pérdida franca de volumen. El obstructivo, como el que se presenta ante entidades como el neumotórax a tensión, el taponamiento cardíaco o incluso la tromboembolia pulmonar. Y como les describía, pues siempre considerar que puede existir una entidad mixta. Ahora, esta tablita que tienen aquí, si bien bueno, se encuentra en inglés, me gusta mucho ya que nos permite entender de qué lado de la balanza están sucediendo las cosas. Tenemos descrito aquí el hipovolémico, distributivo, obstructivo y cardiogénico. Del lado del hipovolémico distributivo, el balance está más enfocado hacia volumen. En el hipovolémico se perdió este volumen y en el distributivo solamente tuvo una redistribución. Y de ahí que les comentaba que a veces se mezclan, sobre todo el distributivo, con una condición hipovolémica. Y de acuerdo a si se perdió la permeabilidad es que se va a clasificar como séptico, o si se perdió el tono vascular se podría clasificar como neurogénico. Nosotros cuando practicamos una anestesia neuroaxial, por ejemplo, causamos algún grado de simpaticolisis que se podría interpretar como un estado distributivo neurogénico. Sin embargo, no es tan profundo como para causar alteraciones en el aporte y consumo de oxígeno. Por el lado de pérdida de volumen, pues depende de dónde se haya perdido, es que se manifestará como el tipo de choque que tenemos hipovolémico. Y del lado cardiogénico obstructivo, lo englobamos ya no a volumen, sino a gasto cardíaco, y entonces dependerá si es el corazón el que falla o es la salida del corazón la que está fallando. Entonces esta tablita me parece algo muy clara para poder englobar los diferentes estados de choque y pues de esta manera saber enfocar nuestras decisiones terapéuticas. Ahora, es muy importante al iniciar el tratamiento del estado de choque saber hacer un diagnóstico diferencial. Este se debe comenzar desde estar seguros qué tipo de choque es y de manera concomitante establecer tratamientos. Lo primero es con la clínica. Recordemos que el primer monitor y el más importante que existe en la sala es el anestesiólogo y la clínica es su primera herramienta. Cuando la clínica no es suficiente para establecer un diagnóstico o desean complementar este diagnóstico, podemos tener monitoreo tanto no invasivo como invasivo. Lo habitual es tener el no invasivo como una PANI o pulsioximetría, y en algunos casos muy seleccionados de acuerdo a la complejidad, tipo de cirugía, incluso recursos disponibles, tendremos algunos invasivos como presión arterial invasiva o incluso si tenemos el entrenamiento o la situación lo amerita, un catéter de flotación pulmonar. La ecografía la puse en un punto aparte de monitoreo invasivo y no invasivo, ya que es mínimamente invasivo. Yo creo que lo más invasivo que podemos encontrar sería la versión transesofágica, pero tiene una gran ventaja sobre el resto del monitoreo y es que nos ofrece variables o mediciones dinámicas. Aquellas que son estáticas, como obtener la presión venosa central, la presión en cuña o algunas otras medidas derivadas de este monitoreo, finalmente son medidas estáticas. Eso que significa son únicamente números que, como ya hemos visto con los artículos que han salido a través de las décadas, son números que en muchas ocasiones no nos permiten tomar buenas decisiones. O sea, si tengo una PVC de 10, o si tengo una de 8, o si tengo una de 6, me queda duda cuál de todos ellos necesita volumen y cuál de todos ellos va a responder a volumen con una certeza estadística. Entonces, estas variables estáticas nos pueden servir de guía, tales como una medida de tendencia. Sin embargo, el poder utilizar dinámicas nos va a dar la seguridad de lo que estamos diagnosticando, pero también de la respuesta al tratamiento que estamos brindando. Lo vamos a ver más adelante con ejemplos muy concretos. Ahora, hablando y tratando como de defender la ecografía, pues en esta lista les pongo todo lo que podemos medir con la ecografía. Es cierto que para practicar ecografía necesitamos un entrenamiento, desde conocer las ondas, saber dónde se obtienen las proyecciones, algunos conceptos básicos de botonería de la máquina de eco. Entrenamiento que no es muy complicado y que con la práctica se hace más sencillo, pero una vez que logramos estos conceptos básicos y que los llevamos a la práctica, todas estas opciones son las que nosotros podemos calcular a través de la ecografía: función global del ventrículo izquierdo y derecho, volumen intravascular, índices de respuesta o de probabilidad de respuesta a volumen, algunas alteraciones valvulares que pueden estar presentes que no se detectaron de manera previa,
taponamiento, algunos parámetros hemodinámicos, donde incluso podemos medir presiones, bueno, indirectamente podemos calcular o determinar presiones dentro de cavidades, como presión de la arteria pulmonar, o incluso la presión del atrio izquierdo, que valdría como a la cuña, y entonces dejar de depender de este monitoreo tan complicado como es colocar un catéter de flotación pulmonar. Y también nos permite hacer ventanas pulmonares para evaluar alteraciones como tal del parénquima e incluso del balance de líquidos, y también algunas ventanas vasculares, que lo veremos un poquito más adelante, los algoritmos que tenemos para interpretación de esta información. Ahora, una vez que decidimos que vamos a utilizar la ecografía para diagnosticar, tratar el estado de choque, debemos tener bien en claro que la ecografía puede ser algo muy complejo, y de ahí que existen especialistas que toman varios años para dominarlo, y la ecocardiografía, no se diga, son altas especialidades aparte. Lo que nosotros queremos aplicar en el perioperatorio o en el área crítica no debe ser tan complejo, debe ser lo más sencillo posible con las mínimas proyecciones, pero que nos obtengan la mayor información. Para eso se han inventado muchos protocolos, o se han diseñado muchos protocolos, entre ellos el protocolo FOCUS, como pueden ver aquí, que bueno, este es el significado de las siglas, pero fíjense bien la definición antes de escribirlas, y dice que debe ser una evaluación dirigida, orientada a un problema específico. O sea, no vamos a hacer ecocardiografía para ver qué encontramos, sino vamos en busca de algo muy específico, por qué está chocado, por qué está hipotenso, con objetivos bien limitados, teniendo bien en claro qué no podemos medir, simple, rápido, sobre todo esto rápido en el perioperatorio es muy importante, repetible, cualitativo o un poco cuantitativo. No es tan importante que determinemos todos los números, pero sí que podamos ver y decir esto no se mueve bien, esto se colapsa demasiado, y que sea realizado en un punto de cuidado por el clínico. Eso que significa que tengas la oportunidad de hacerlo durante la atención de este paciente en su condición clínica. Entonces debe cumplir estas características, y de ahí que hago la invitación a que todos los anestesiólogos nos formemos en mayor o menor medida en ecografía, pero ecografía muy concreta, muy sencilla, como lo vamos a ver ahorita. Para esta ecografía que yo les describo tan sencilla, vamos a utilizar 3 posiciones del transductor. Aquí se las muestro en esta ilustración, la A, la B y la C, y cada una con diferentes objetivos. Vámonos al lado izquierdo de la imagen, y entonces vamos a empezar con la proyección subcostal, que corresponde a la B, o que en las ilustraciones son estas dos. Y podemos tener la que corresponde a un eje largo en una proyección subcostal, en donde podemos ver las 4 cavidades, pero tenemos la oportunidad de evaluar el pericardio. Si tuviese un derrame pericárdico, aquí sería muy evidente la separación entre las cavidades cardíacas y el pericardio. Entonces aquí sería la primera proyección que podríamos observar, y sería con el objetivo de establecer un derrame pericárdico como causa obstructiva de choque. Si no estuvo por ahí la causa, nos podemos girar un poquito el transductor, acercarnos hacia la vena cava inferior y medir su tamaño y su colapsabilidad en el momento de la respiración, ya sea si esta es mecánica o espontánea, lo vamos a hablar más adelante, pero es una de las proyecciones muy útil. Después nos iremos a la proyección paraesternal, que es estas dos que tenemos aquí, la A, que pueden ser en un eje corto o en un eje largo. Lo corregimos o lo modificamos girando el transductor en esta localización, paraesternal izquierda sobre la línea medio clavicular, más o menos segundo o tercer espacio intercostal. Y lo que vamos a evaluar aquí en ambos ejes es qué tanto se mueven los ventrículos, si hay movimiento de acortamiento, si hay de relajación, si al momento de contraerse los músculos se tocan o hacen contacto, que puede ser un índice de hipovolemia, y también la relación, sobre todo en el eje corto, que es el que ustedes ven aquí, en la relación que hay entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, de tal manera que el izquierdo siempre debe ser mayor que el izquierdo, el izquierdo debe ser mayor que el derecho. Si en algún momento esta proporción cambia, o sea, el derecho se hace más grande que el izquierdo, empezamos a sospechar de enfermedades derechas, como por ejemplo una tromboembolia pulmonar o una hipertensión pulmonar muy severa, que obliga a que el ventrículo derecho sea más grande en comparación con el izquierdo. Entonces estas relaciones nos ayudan a entender cómo se está comportando la hemodinamia de nuestro paciente, y nos ayudaría a detectar choque de naturaleza cardiogénica o hipovolémica o incluso obstructiva. Y finalmente en la proyección apical, la de 4 cámaras, que es la C, que es la que ustedes pueden ver aquí en esta zona, a veces es la más difícil de obtener,
pero nos permite evaluar funciones como, bueno, hacer determinaciones como fracción de acortamiento, fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y también nos permite evaluar el tamaño y hablar un poquito de volumen que queda al final de la diástole para establecer el estado de choque relacionado a hipovolemia. De la mano con este protocolo que les describí, también está este protocolo que se llama Rush. Este lo que busca es que en condiciones de trauma, si el paciente cursa con algún grado de inestabilidad o hipotensión, hacer estas proyecciones muy sencillas, son un poco más, que se complementan con la que acabo de describir y nos ayudan a establecer el tipo de estado de choque. Por ejemplo, la que les describí previamente, el focus, entonces de acuerdo al tipo de choque que tiene, es el tipo de observaciones que tendremos. Por ejemplo, un paciente hipovolémico va a tener un corazón hipercontráctil, o sea, sé que al no tener volumen, ustedes van a observar que el corazón se acerca demasiado, casi se exprime en su totalidad y se tocan las paredes entre sí. Y vamos a encontrar normalmente ventrículos, los dos, al ser hipovolémico, pequeños, y esto por la falta de volumen. En un estado de choque cardiogénico, lo que vamos a ver es un corazón que no se mueve, con cavidades tal vez incluso poco grandes. En un choque obstructivo podemos ver alteraciones en la proporción del tamaño de los dos ventrículos, o se hace evidente la presencia de taponamiento cardíaco, y si lo complementamos con pulmonar podemos incluso ayudar a diagnosticar un neumotórax a tensión. Y en el caso del choque distributivo, pues veríamos un corazón habitualmente hipercontráctil, en donde se asocia a una disminución del volumen, sobre todo del ventrículo izquierdo, se hace un poco más pequeño. El estado de choque hipovolémico y distributivo a veces en la ventana cardíaca son muy parecidos, y para poder hacer la distinción tomamos en cuenta otros factores clínicos del paciente. En el caso del protocolo Rush, que iniciamos con la evaluación de la bomba, que es muy parecido a lo del Focus, continuamos a evaluar el tanque. ¿Eso qué significa? El líquido que tiene, o el volumen intravascular, dónde se encuentra, si existe contenido suficiente intravascular o se está fugando alguna localización, y lo que está intravascular si es suficiente o adecuado. Y entonces aquí es donde analizamos el colapso de la vena cava inferior, de la vena cava superior, la yugular, o si hay presencia de líquido en algún otro espacio como el pericárdico o el peritoneal, e incluso el pleural, que pueda explicar la pérdida de volumen. En el caso de cuando es una causa cardiogénica, observaremos tamaños o diámetros del circuito venoso incrementados por la mala capacidad de mover el volumen, así como algunas líneas anormales en la ecografía pulmonar asociadas en efecto a falla cardíaca, sobre todo cuando existe izquierda, se presentan líneas B de congestión pulmonar, como consecuencia de ese mal manejo de volumen. En el estado de choque obstructivo podríamos encontrar alteraciones pulmonares, como les decía, los hallazgos de un neumotórax a tensión, que podrían estar explicando este estado de choque obstructivo. Y en el distributivo, pues veremos habitualmente vena cava inferior colapsada, porque pues el choque distributivo se comporta como hipovolémico en algunos de sus aspectos, pero podríamos encontrar focos de infección como consolidaciones, una neumonía o incluso un derrame, que sean los focos que estén desencadenando la sepsis o la respuesta inflamatoria. Y finalmente, dentro del protocolo también tomamos en cuenta el circuito, en donde hacemos una exploración de los grandes vasos en busca de trombosis, en busca de disección, en busca de alguna alteración vascular importante que pueda estar desencadenando una pérdida de volumen, comportándose como un choque hipovolémico, o en el caso de obstructivos, buscando en las venas y que encontramos trombosis venosa profunda, pues nuestra sospecha número 1 es que tenga, si está en estado de choque, y los demás parámetros lo correlacionan, pues que esté cursando con una tromboembolia pulmonar. Ahora, una vez que tuvimos la oportunidad de aplicar el protocolo Focus y el Rush de manera simultánea, obviamente el Rush va a ser más importante en trauma, el Focus va a ser más importante en aquel paciente clínico, probablemente al que le estemos practicando alguna anestesia, y que empiece con hipotensión, que no responde a medidas habituales, o incluso elevación de lactato, que pues como un indicador de hipoperfusión o de hipoxia. Entonces, al aplicar estos dos, ustedes pueden encontrar rápidamente factores así como rápidos, o factores que requieren de su atención inmediata, como un taponamiento,
como falla ventricular. Va a ser muy evidente cuando el corazón no se mueva, hacer una proyección y decir, ¿sabes qué? Es que no se está moviendo nada el corazón. Iniciamos un inotrópico, vemos si con eso responde y mejora la presión. Alteraciones en el diámetro o el tamaño del ventrículo derecho, empezar a analizar si puede haber tromboembolia pulmonar, y si observamos que las cavidades son pequeñas, se colapsan con buena contractilidad, tal vez estemos ante un cuadro de hipovolemia, y entonces el estado de choque sea por hipovolemia y sea momento de administrar líquidos. Si tras esta evaluación no encontramos ninguno de estos 4 diagnósticos, que son como los más rápidos, los más evidentes, entonces empezamos a irnos al diagnóstico más fino. El primer paso a hacer es el de medir o determinar el gasto cardíaco, que ahorita lo vamos a escribir y nos vamos a dar cuenta que no es tan complicado en realidad determinar el gasto cardíaco. Y si luego de medir el gasto cardíaco identificamos anormalidad, podríamos proceder a evaluar si esta anormalidad la podríamos atribuir a volumen, y entonces haríamos pruebas de respuesta a volumen, que también les vamos a describir en un momento, tanto aquellas que son pasivas, o sea que no tienen que ver con administrar líquido, como aquellas que sí son activas con administrar líquido, y decidir si van a responder o si debería administrarse o no volumen, y reevaluar nuevamente gasto cardíaco hasta agotar esa cadenita de opciones, sobre todo la de volumen, y poder pasar a una evaluación más complicada, más detallada del paciente. Entonces, este es el esbozo general de lo que vamos a estar viendo. Quedamos que si ustedes ya descartaron estas 4 causas, el siguiente paso es calcular el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es una medición muy sencilla. Se realizan 2 proyecciones, una paraesternal, en donde podemos ver un eje largo de la válvula, bueno, de la aorta o de la salida del ventrículo izquierdo, y donde medimos el diámetro que tiene y como consecuencia, bueno, el área de la salida del ventrículo izquierdo, que corresponde a este tubo que podemos ver geométrico, o este cilindro que nosotros bueno, estamos midiendo en un solo plano, y por medio de una derivación matemática obtenemos todo su diámetro. Y en una proyección diferente, en una de 5 cámaras, que en este caso, en la proyección de 4 cámaras que vimos hace ratito, solo rotamos un poco, aparece la válvula aórtica, y en esta válvula, en este plano, calculamos la cantidad de volumen que pasa por unidad de tiempo. Eso se llama integral tiempo-volumen. Esta integral tiempo-volumen es eso, o sea, yo digo, por este lugar que estoy midiendo, pasa esta cierta cantidad de volumen por unidad de tiempo. Ahora, si yo matemáticamente digo, bueno, esta cantidad de volumen que pasó por unidad de tiempo, digo que pasó por cierto tamaño, que fue lo que calculamos previamente en el tracto de salida, obtengo el volumen por unidad de tiempo que pasa en ese tamaño, y eso lo vamos a denominar como el volumen latido. El volumen latido es el volumen que se eyecta cada vez que se contrae el corazón. Si eso yo lo multiplico por la frecuencia cardíaca, obtengo el gasto cardíaco. Entonces, es una medición muy sencilla. Lo más complicado a veces es medir bien el diámetro del tracto de salida, pero una vez que tengo bien medido ese diámetro, los ITBs son relativamente sencillos de medir, se hacen por medio de tecnología Doppler pulsado. Obtenemos la medición, sacamos el espectro, y entonces obtenemos el número de ITB, lo correlacionamos con el tracto de salida, el diámetro, y lo multiplicamos por la frecuencia, y salió el gasto cardíaco. Ahora, si ustedes detectan que hay una alteración en el gasto cardíaco, pues entonces buscaremos cuál de los parámetros podríamos optimizar. Uno de estos puede ser volumen, y para ello es que tenemos diferentes parámetros que nos ayudan a decidir si va a responder o no a volumen. Uno de ellos es este de aquí, que se denomina la variabilidad del volumen latido, o la variabilidad del ITB del tracto de salida. Entonces, en esta misma proyección que les conté, este 5 cámaras, aquí está la válvula aórtica, yo coloco mi medidor para Doppler pulsado, y entonces lo que hago es que a través del tiempo veo qué tanto modifican los picos de ITB o de volumen que pasa a través de la válvula aórtica. Si yo tengo mucha variación, eso significa que me falta volumen, y lo ideal sería hacer ya una prueba con volumen para normalizar esa variabilidad. De tal forma, aquí en esta imagen les muestro una variabilidad del 27%. Aquel número que se encuentra arriba del 20%, lo vamos a ver más adelante, se considera una variabilidad del ITB muy alta, y como consecuencia de esta variabilidad podemos inferir que va a responder a volumen.
esta es una medición muy rápida, muy sencilla, que podemos hacer y nos permite ayudar a guiar nuestras medidas terapéuticas. Hay una prueba que se llama la prueba de elevación pasiva de extremidades, en donde ponemos al paciente sentadito, 45 grados, hacemos la medición del ITB y después lo invertimos dándole Trendelenburg, levantando las extremidades, y de 90 a 120 segundos después volvemos a medir ese ITB. Y si tenemos este cambio por medio de la elevación pasiva del ITB mayor al 10%, o sea, el cambio del volumen latido mayor del 10%, yo considero que ese paciente es respondedor y puedo considerar administrar volumen como causa o como terapéutica al estado de hipotensión o de inestabilidad del paciente. Esa es una de las opciones que tenemos. Ahora, si queremos analizar la respuesta a líquidos, podemos hacerlo de manera pasiva o podemos hacerlo de manera activa. De manera pasiva habría que definir si el paciente se encuentra bajo ventilación mecánica o se encuentra bajo ventilación espontánea. Si está bajo ventilación mecánica, debemos cumplir con estos criterios de ventilación. Si no tiene esos criterios de ventilación, entonces cambia el camino. Por ahora vamos a ir como si tuviéramos esos criterios de ventilación y nos preguntamos si tiene ritmo sinusal. Si lo tiene, entonces procedemos a hacer la prueba que les acabo yo de describir con la elevación pasiva de las extremidades. Mido el ITB de manera inicial, sentadito el paciente, lo cambio de posición, de 90 a 120 segundos después vuelvo a medir el ITB y si tuvo un incremento del 10 al 12% del volumen latido, entonces considero que este paciente sí va a ser respondedor y puedo probar a administrar líquidos con el objetivo de mejorar el estado hemodinámico. Y obviamente reevaluamos posterior a la administración de líquidos si es que nuestra prueba salió positiva. Si el paciente no tiene ritmo sinusal, entonces ya no podemos utilizar la medición del ITB y nos vamos con los diámetros de la cava. Puede ser la cava inferior cuando estamos haciendo proyección transtorácica o la cava superior si estamos haciendo proyección transesofágica. Y de acuerdo a la variabilidad que tiene, que pues es un cálculo que tiene que ver con el diámetro final o el mayor menos el menor, dividido entre el mayor, y así hay varias maneras de calcularlo. Si obtenemos una variabilidad entre estos diámetros mayor del 18%, este paciente va a ser respondedor cuando estamos midiendo a la cava inferior por eco transtorácico, que es un índice de distensibilidad, o cuando es por transesofágico, es un índice de colapsabilidad y el de cambio debe ser de mayor del 38% para considerar que el paciente va a ser respondedor. Esto siempre y cuando esté sin ritmo sinusal o un ritmo no sinusal, pero cumpla con las características que les comenté de ventilación mecánica con estos parámetros. Si no tuviese ventilación mecánica o no tuviese esos parámetros, entonces ahora nos vamos hasta esta columna y en donde vamos a evaluar el diámetro de la vena cava inferior y qué tanto colapso en porcentaje de acuerdo a un modo M, donde vamos a poder medir el diámetro mayor y el diámetro menor y vemos si el porcentaje de colapso fue mayor del 50%, es muy probable que este paciente sea respondedor a volumen y podemos hacer una prueba con volumen. Si el colapso es menor del 50% o no hay colapso, debemos proceder a hacer un eco pulmonar. ¿En búsqueda de qué? De líneas B. Estas líneas son las normales que vamos a ver en ecografía pulmonar, pero cuando aparecen estas líneas que son verticales, son múltiples, nos sugieren sobrecarga de volumen. Entonces, si yo tengo un colapso menor al 50 o no colapsa la vena cava que está distendida y yo veo líneas B, este paciente ya no necesita volumen y es probablemente un buen momento de iniciar una terapéutica con vasopresor antes que con más volumen. Entonces, el camino es muy sencillo, tiene que ver con identificar el ITB del tracto de salida y su variabilidad, el diámetro de la cava y su colapsabilidad y la presencia o no de líneas B. Una vez que ya hicimos esta medición, como les explicaba, si no hubo buena respuesta a estas maniobras o tenemos indicio de que no va a ser respondedor, podemos iniciar una terapéutica con vasopresores y reevaluamos el gasto cardíaco bajo la misma metodología. Si por algún motivo el paciente no responde o seguimos con un bajo gasto, aun cuando ya agotamos la posibilidad de respuesta a volumen, entonces podemos proceder a mediciones más complejas de ecografía relacionadas a la función del corazón. Como estas, además de calcular el gasto cardíaco,
podemos extraer la fracción de eyección, que se puede calcular en proyecciones de 2 y 4 cámaras, la fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, que nos permite eso, evaluar qué tanto acorta el corazón y en ocasiones si de manera cualitativa, o sea, yo vi y dije, bueno, como que no se mueve tan mal, a ver, déjame medirlo, y al moverlo vemos que sí, el acortamiento es bajito, bueno, pues entonces ahí ya podemos tener que la explicación tiene que ver con el corazón y podríamos optimizar la función. Podemos utilizar Doppler tisular para evaluar la onda S, que es una onda que nos es muy útil para evaluar el movimiento del ventrículo o de la masa ventricular muy despacio. Y también podemos hacer la medición de presiones dentro de cavidades. Esta se hace por medio de Doppler pulsado a la altura de la válvula mitral. Sacamos este famoso índice de E y de A, que tiene que ver con el flujo a través de la válvula mitral de acuerdo a las fases en la diástole del ventrículo izquierdo, y lo correlacionamos con el Doppler tisular, que también es una medición de la función del ventrículo, y al relacionar estas dos podemos evaluar qué presión tiene dentro del ventrículo o qué presión tiene el atrio izquierdo, y también de la mano con este Doppler a través de la válvula mitral pulsado podemos hacer la evaluación de la función diastólica. Algo interesante de esto, y que puede llegar a ser frustrante, es que todo lo que mencionamos previamente es una ecografía muy fácil de aplicar, muy cualitativa, o sea, yo veo que no se mueve bien, pero cuando llegamos a este punto en el que ya agotamos volumen, ya descartamos causas muy evidentes como taponamiento, neumotórax a tensión, derrame, etcétera, y nos tenemos que enfrentar ya a esta parte más complicada de análisis, entonces empezamos a tener algo de dificultades. Yo siempre he pensado que el anestesiólogo se debe formar como mínimo con todo lo que escribimos previamente, análisis del tamaño de la cava, su colapsabilidad, su distensibilidad, etc. Pero una vez que ya tenemos que entrar a esta parte, la práctica les hará más hábiles para detectar estas alteraciones, pero si no, el pedir ayuda a alguien con más entrenamiento, tal vez incluso un ecocardiografista o un cardiólogo, nos ayudaría a tomar mejores decisiones, y con el paso del tiempo ustedes irían practicando hasta lograr determinar todos estos parámetros. Entonces, a manera de conclusión, el estado de choque suele ser diagnosticado por múltiples herramientas, desde la clínica, los laboratorios, algunos otros parámetros que requieren de la invasión del paciente. Sin embargo, la ecografía nos viene a dar la oportunidad de concluir un adecuado, un correcto diagnóstico basado en unas cuantas proyecciones mínimamente invasivas, y entonces este reto al hacer el diagnóstico del estado de choque se hace un poco más sencillo. Al tener un mejor monitoreo vamos a tomar mejores diagnósticos y también mejores decisiones, y de la mano con eso vamos a evaluar si nuestras decisiones sí están generando el impacto que queremos. Al reducir algunas maniobras, tal vez como la administración de volumen cuando no está indicada, logramos disminuir la morbimortalidad, sobre todo la morbilidad en el tema de volumen, al dirigir correctamente nuestros esfuerzos terapéuticos. ¿Cuál es el único inconveniente de la ecografía? Es que requiere de entrenamiento. Sin embargo, el iniciar con estas charlas, el sembrar la semillita de lo interesante que puede ser y de lo resolutivo que puede ser, y empezar a tomar algún curso, ver algunos videos, irá facilitando su aplicación y también la disponibilidad de la ecografía en el perioperatorio. Entonces, pues les agradezco mucho por su tiempo. Dejo mi correo electrónico para cualquier duda, o si requieren la bibliografía bajo la cual se elaboró esta charla, con gusto se las puedo enviar. Y me gustaría cerrar esta plática mostrándoles esta pirámide del aprendizaje. Es una que suelo compartir en todas mis charlas, y básicamente lo que describe es la capacidad que tenemos de retención del conocimiento después de 2 semanas de haber aprendido algo, de acuerdo a diferentes métodos. Si yo escuché o leí, tendré una retención del 5 al 10%, y conforme voy incrementando el compromiso o la participación en el aprendizaje, la duración del conocimiento va a ser mayor. De tal forma que llegar a hacer o decir lo que acabamos de ver nos va a acercar a un aprendizaje muy, muy alto, en la proximidad del 90% o incluso más. Entonces, para que estos conocimientos que yo les describí el día de hoy no sean tan extraños, o incluso digan, no, eso está muy complicado, mejor lo dejo de lado,
hay que aplicarlos. Y si no podemos aplicarlos porque no tenemos una sonda del eco, pues podríamos empezar compartiéndolos, ir a leer que la información que yo les di sea correcta, y si es así, empezar a compartirlos con sus residentes o con otros colegas, y en ese proceso de compartir ustedes lo van a aprender, lo van a dominar, y en su momento cuando lo tengan que practicar va a ser mucho más sencillo, más fácil, y se darán cuenta que la ecografía puede ser una solución muy buena para el anestesiólogo durante el perioperatorio. Entonces nuevamente les agradezco su tiempo y estamos en contacto.